¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros. En el noticiero más veloz del planeta. 10 a las 2. Información a ritmo digital. La 1. La Auditoría Superior de la Federación detectó un faltante por 10,000 millones de pesos en el organismo denominado Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex, dirigido por Ignacio Ovalle, quien como director de CONASUPO, antecedente de Segalmex, le ofreció su primer trabajo en el sector público al ahora presidente López Obrador, hace más de 3 décadas, en su natal Tabasco. Ahora, en plena investigación, llamó la atención que Ovalle fue removido a un cargo en la Secretaría de Gobernación. Sobre ello hablé con el prestigioso consultor financiero que es Mario Di Constanzo. ¿Es creíble que en una entidad pública haya un faltante de 10,000 millones de pesos y que su director haya sido removido después de que se dio a conocer esto a otra entidad del propio gobierno? Estamos hablando del señor Ignacio Ovalle, que fue, por cierto, el primero que le dio una chamba al presidente López Obrador hace ya años en CONASUPO. Pues sí, efectivamente, mira, como lo mencionas, a mí me parece que es escandaloso por 3 grandes razones, ¿no? La primera es porque un funcionario que pues malversa dinero, esa es la palabra, malversa 10,000 millones de pesos, y te voy a decir por qué sí puede ser entendible esa cantidad. Lejos de castigarlo, lejos de estar enfrentando algún tipo de juicio, se le premie y se le quite de Segalmex, que es esta empresa creada además para fortalecer la autosuficiencia alimentaria en México, y se le haya premiado dándole otro cargo, pues si tú quieres de menor peso, pero finalmente es otro cargo dentro del sector público. Ahora, ¿qué fue lo que está señalando la Auditoría Superior de la Federación de esta serie de desvíos, de malas aplicaciones del gasto público, ¿no? Y déjame decirte que el auditor, desde la cuenta pública de 2019, ya hace señalamientos sobre pues malos manejos y una mala manera de aplicar el gasto público en Segalmex. De hecho, en la cuenta pública de 2019, el auditor revela o concluye que Segalmex no comprobó 3,000 millones de pesos. Imagínate, en el 2019 gastó 8,000 y pues le faltaron por comprobar 3,000 millones. O sea, casi la mitad de lo que gastó pues, está bajo observación. Y luego en 2020, el auditor vuelve a señalar 2 cosas muy contundentes sobre Segalmex. La primera es que de los 10,900 millones de pesos que se gastaron en el programa de precios de garantía a productos básicos, los gastos de operación, es decir, para llevar a cabo su propósito, Segalmex gastó poco más de 3,200 millones. Es decir, el 30% de lo que cuesta el programa lo absorbió en gastos de operación. Y concluye diciendo el auditor que hay que comprobar o que no comprobó cerca de 5,600 millones de pesos. Ahora sabemos que de ese dinero, pues más de 1,000 millones los utilizó para comprar certificados bursátiles en algo pues que está penalísimo para que un servidor público lo haga. En suma, pues evidentemente es una caja de corrupción. ¿Es también probable que estos recursos se hayan desviado a otros sectores del gobierno? Sí, sí es posible. Acuérdate que... No sé, por decir algo, los proyectototes, el tren, el aeropuerto, la refinería. Pues, yo te diría desde los proyectototes o hasta pues este enigma que ha sido el tema de los servidores de la nación, en donde pues nadie sabe de dónde sale su nómina, nadie sabe a cuánto asciende su nómina, nadie sabe exactamente cuáles son sus funciones. Todo esto sí, evidentemente, claro que pudo haber sucedido y pues dado esto, pues es la característica de los desvíos, incluso a programas, si tú quieres, con componente social como tal vez Sembrando Vida, como otro tipo de programas sociales, pero que finalmente este financiamiento se ha hecho fuera de la ley. Esa es la verdad. Las dos caras del Tren Maya.
El presidente Andrés Manuel López Obrador realizó este lunes una visita relámpago a Ciudad Sagún, Hidalgo, a la planta de la empresa franco-canadiense Alstom Bombardier. Ahí firmó la compra de 42 trenes y 210 vagones para el Tren Maya, decisión que, dijo el presidente, beneficiará a mexicanos con empleos. Sin embargo, mientras esto ocurría en otro punto de la geografía mexicana, el Juzgado Primero de Distrito de Mérida, Yucatán, concedió a la asociación Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano una segunda suspensión temporal para frenar la construcción del tramo 5 del Tren Maya. La organización insiste en que sin procedimiento de impacto ambiental no debe de haber obra. El próximo 13 de mayo, en una nueva audiencia, el juez decidirá si autoriza una suspensión definitiva de dichas obras. La 3, y como todos los martes, el privilegio de su palabra, que en su bala de terciopelo hoy nos habla de Devani y todas las muertas. La reflexión de hoy es que teniendo tantas muertas y tantas desaparecidas, ¿por qué ella? Y digo tener porque aunque sean cadáveres, una cruz y una oración no bastan para lograr que se vayan al cielo. Las tenemos aquí, a todas, y pesan. No en balde son las muertas de México, nuestras muertas. Algunos las tienen abrazadas, otras los cargan sobre la espalda, algunos más en la memoria o en la conciencia, y muchos las tienen ahí, arrumbadas en la esquina de sus oficinas. ¿Qué fue? ¿Por qué el caso de Devani nos detiene? La foto, Ricardo, auditorio. Es la foto la que nos atrapa y nos acerca a ella más que a otras, más que a tantas. Una foto tomada unos minutos antes de su muerte. Y es que hay tantas fotos de muerte, sangrientas, brutales, crueles. La diferencia es que esta es de un instante antes de su muerte, y es hermosa, y es apacible, y es suave. Lo que México pudo ser y no es. Devani bonita, de perfil, a mitad de la carretera, fundiendo su cuerpo con el paisaje de la madrugada, su bolso negro convertido en parte de la noche, su pantalón amplio color café y su pequeña blusa blanca ya disueltas en un presagio subrayado de maleza muerta a la orilla de la carretera. Devani valiente, sola, a mitad de un camino solo, abrazada de ella misma sencillamente para hacerse compañía. Qué ganas de que alguien hubiera pasado por ahí. Ven, Devani, sube, yo te saco de esa foto. Y seguiremos llorando, querido Ricardo, auditorio, porque mañana tendremos 11 nuevas muertas y 7 desaparecidas. Habrá que pedirles que las lleven a la oficina del presidente. Quizá teniéndolas ahí, entienda, pero que se las pongan junto a la ventana para que les dé el sol y no se mueran de frío. La 4. La doctora Lauriane Jiménez Faibi se ha convertido en una de las voces más confiables de nuestro país en todo lo que hace a la pandemia por COVID-19. Jefa de Laboratorio de Genética Molecular de nuestra UNAM, lanzó el año pasado un libro demoledor, Un daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México. Siempre valiente, ahora está presentando su nueva obra, Las vidas que no contaron. ¿Cuántos mexicanos murieron realmente en la pandemia? Con la doctora Jiménez Faibi habló Ricardo Rocha. ¿Cuántos mexicanos murieron realmente en la pandemia? La estimación que tenemos es el último reporte de exceso de mortalidad a nivel internacional que se publicó a finales del mes de marzo en la revista The Lancet, sienta a México en la 4ª posición en números absolutos de muertes a nivel mundial, solo detrás de Estados Unidos, Rusia y la India, con 798,000 muertes a consecuencia de la pandemia. Esa parece ser la cifra más real que tenemos el día de hoy sobre el costo en vidas que la pandemia ha tenido en nuestro país. ¿Todas estas muertes eran inevitables
Sí, desde luego, hubo muchas muertes en el primer año de la pandemia, no por la vacunación, pero si se hubiera sentado una estrategia coherente de comunicación hacia la población, en donde se hubiera desde el inicio indicado el uso de medidas preventivas simples, efectivas, de bajo costo, como el uso del cubrebocas, por ejemplo, se hubieran salvado muchas vidas desde el inicio de la pandemia. Si no se hubiera dado el mensaje criminal de decirle a la población, quédate en casa, al menos que tengas problema para respirar, quédate en casa, al menos que te falte la respiración. Este fue el mensaje que el doctor Hugo López-Gatell mandó a la población durante más de un año de pandemia. Y esto llevó a la gente a llegar al hospital demasiado tarde para poder salvar sus vidas. Entonces, sí hay muchas cosas previo a la vacunación que hubieran podido ser distintas, que hubieran salvado muchas vidas. Y después de la vacunación estamos hablando que alrededor del 90% de las muertes son muertes que se consideran prevenibles. La semana pasada todavía López-Gatell volvió a insistir en que ahora el uso del cubrebocas ya no es indispensable. Bueno, para él nunca lo fue. Y así han muerto cerca de 800,000 personas en nuestro país por la negligencia de este hombre y su comunicación completamente errática y anticientífica. Por cierto, el señor López-Gatell y el propio presidente han decretado que la pandemia terminó, que ya no va a haber más información porque hay muy pocos muertos y muy pocos hospitalizados a causa del COVID-19. ¿Es así? La pandemia está totalmente finiquitada y ya se puede salir a las calles y a cualquier lugar sin cubrebocas. El virus sigue evolucionando, sigue mutando y ahorita un repunte en Sudáfrica significa que ya todos los focos rojos en Europa están prendidos. COVID-19 llegó para quedarse. Esta falacia de que un día podemos simplemente ignorarlo, pensar que esto no existe, es decir, necesitamos todos estar conscientes de que la enfermedad sigue aquí, que es una enfermedad potencialmente letal. La 5. El presidente López Obrador dijo este martes que su iniciativa de reforma electoral pretende detonar un debate donde participen todos. En su mañanera de Palacio Nacional aclaró que su objetivo es garantizar la democracia y apuntó que es falso de que quiera desaparecer al Instituto Nacional Electoral, al INE, como lo dice la oposición. Es que hay mucha desinformación, porque son muy chuecos, muy mentirosos. He estado yo viendo eso. Dice, yo no estoy a favor de la reforma porque quieren desaparecer al INE. Pues no es cierto. ¿Sí? Es el INE, ¿sí?, con un consejo igual, nada más que en vez de 11, 7, para que no haya tanto aparato, y que en vez de ser impuestos por los partidos en arreglos cupulares, que los elige el pueblo. Perdón, pero la propuesta sí habla de crear un nuevo órgano, que se desaparezcan el INE y el TRIFE, y crear un nuevo y único órgano llamado Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, que contenga su propio tribunal. Entonces, bueno, pues no es que la oposición, lo dice la propia propuesta. Agregó López Obrador que con esta acción se pretende tener autoridades electorales honestas e incorruptibles. Los que tenemos, yo estoy seguro que lo son ya, así como reducir el costo de los procesos electorales. Afirmó que los grandes aparatos burocráticos absorben el presupuesto de gasto corriente, mientras que las necesidades de la gente no se cubren. En otros temas, sentenció que el Tren Maya va, a pesar de la lluvia de amparos, y calificó de nuevo a los opositores de la obra de pseudoambientalistas y farsantes. También informó que retomará el plan de salud anunciado al inicio de su administración para consolidar los servicios de salud gratuitos a todos los mexicanos. Sería un nuevo plan, ya se hizo, desapareció el Seguro Popular,
Se hizo el INSABI, ya nadie sabe qué pasó con el INSABI, ahora es otra propuesta nueva. Expresó el jefe del Ejecutivo que continuará con la aplicación de dosis contra el COVID y que se va a vacunar a los niños. Las 6. La coalición Va por México, que integran PAN, PRI y PRD, manifiesta oficialmente su rechazo a la reforma electoral impulsada por el presidente López Obrador al considerarla regresiva y destructiva. En su lugar, alistan ya una contrapropuesta que contiene 6 ejes fundamentales. Estos son: segunda vuelta electoral, eliminar la sobrerepresentación, elecciones primarias al mismo día para todos los partidos, prohibición total al uso electoral de programas sociales, nulidad electoral en casos donde participe delincuencia organizada y regulación de las conferencias mañaneras en tiempos electorales. Por otra parte, Va por México analiza la posibilidad de contender los 3 partidos unidos en el 2024 y definir a su candidato mediante elecciones primarias. PAN y PRD dieron esto como un hecho. Solo falta la respuesta del PRI, que no está tan convencido de ir juntos. La 7. El peso se apreció este martes ante un declive global del dólar, mientras los inversionistas se preparan al anuncio mañana de la Reserva Federal sobre la política monetaria en Estados Unidos. Analistas financieros esperan que la Fed anuncie un aumento en las tasas de interés y una reducción del balance de activos. Consideran que el endurecimiento monetario para luchar contra la inflación hace temer que se reduzca el crecimiento económico. El peso se cotizó a 20.33 por dólar, con una ganancia de 0.62%, lo que hace que la moneda mexicana tenga un buen desempeño entre las principales de la región. Junto con el anuncio de las tasas de interés en Estados Unidos, los inversionistas esperan conocer el plan antiinflacionario del gobierno mexicano, así como los datos de la inflación en abril y la decisión sobre las tasas de interés por parte del Banco de México para la próxima semana. La 8. Imparables las remesas en México. Una vez más, las benditas remesas imponen nuevos récords. Tan solo en el primer trimestre del año, el dinero que los mexicanos que trabajan en el extranjero envían a sus familias aumentó 18%. El flujo de estos recursos superó los 12.500 millones de dólares entre enero y marzo de este 2022, muy por encima de los 10.615 millones del mismo periodo en 2021. Solo en el mes de marzo, el monto de remesas alcanzó 4.680 millones de dólares, 12.6% más que en el mismo mes del año pasado, y también la cifra más alta para igual mes desde que existe registro. Finalmente, el flujo de remesas logró hilar una racha de 23 meses consecutivos con incrementos, la cual inició en mayo del 2020, justo en las primeras semanas de la pandemia del COVID-19. La 9. Día 69 de la invasión de Rusia a Ucrania. La Casa Blanca afirma que una guerra nuclear no puede ganarse y aclara que Estados Unidos no combate en Ucrania. El gobierno británico considera ahora significativamente más débil al ejército ruso, lo que echa abajo el mito de que Rusia era invencible. En tanto, el Kremlin incrementa su ofensiva en la zona de Donbass, mientras que acepta que continúen los ataques a la acerera de Azovstal en la estratégica Mariupol. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky denuncia que 1.100.000 ucranianos han sido deportados por Rusia y que de ellos 200.000 son niños. Y se abre un nuevo frente a raíz de lo dicho por el Kremlin sobre los movimientos neonazis en Ucrania, y en particular después de señalar que Adolfo Hitler tenía sangre judía y que los semitas fueron culpables del Holocausto. Ello luego de que el gobierno de Israel manifestara su apoyo a Ucrania. La 10. Carla Morrison está de vuelta. La exitosa cantautora mexicana estrena justamente su nuevo material, el cual lleva por título El Renacimiento. Y esto ocurre 7 años después del lanzamiento de su más reciente álbum, Amor Supremo, y luego de haber sido telonera durante la gira de Coldplay en México.
En entrevista con el diario 24 Horas, Morrison confiesa: yo quería hacer música que sonara a lo que me gusta escuchar. Y así fue como nació esta nueva propuesta en la que Carla se prueba a sí misma que con el sonido pop se puede hablar también de temas importantes. En su nuevo álbum, que está integrado por 11 canciones, nos habla lo mismo de salud mental que de empoderamiento de la mujer o el amor reencontrado, y un reflejo de ello son los títulos de algunos de estos temas: Hacia adentro, Ansiedad y Encontrarme, entre otros. Carla reveló igualmente a 24 Horas los instintos suicidas que rondaron su mente durante algún tiempo, lo que la hizo refugiarse en Francia hasta alcanzar esa salud mental de la que ahora nos habla en sus composiciones. Lo que pasó en sí fue que yo ya quería hacer música que sonara la música que a mí me gusta escuchar. Entonces dije, ¿cómo voy a hacer eso? No sé, pero voy a tener que buscar como maneras de que suene como yo quiero que suene, y a la vez sin comprometer mi digamos, ¿cómo se dice en español? Mi craft, ¿no? Fue muy divertido porque al final del día no comprometí como mi arte, ¿no? Mi manera de componer, porque al final del día para mí era un proceso muy personal. O sea, todas estas canciones que hablaban de salud mental, que hablan de salud mental, que hablan sobre el empoderamiento como mujer, que hablan del amor reencontrado, que hablan de todas estas cosas, para mí era como muy interesante poder hacerlo de una manera distinta, con un pop más elevado, digamos, desde mis discos, ¿no? Porque yo siempre estaba con mi guitarra y un poco ahí como cuidándome, y esta vez era como que no, quiero estar desde un lugar donde sea más, sí, más pop, entregarme el pop, no el pedo, ¿no? Entonces, fue muy interesante, fue definitivamente momentos, hubo duda, así como de, neta, queremos irnos por este camino, pero yo decía, sí yo quiero, o sea, esto es pop y soy pop y ya está. Entonces, fue muy padre, me encantó y estoy muy contenta con el resultado. Así, muy renacentistas y muy morrisonianos, llegamos al final del día de hoy. Gracias, como siempre, por sus mensajes, comentarios, sugerencias y críticas. Los leemos todos y tomamos nota de lo que nos dicen. Y recuerden que tenemos una cita de lunes a viernes en 10 a las 2 y en todo momento con nuestros contenidos completitos en nuestras redes sociales y por supuesto aquí en nuestra página rochainforma.com y en el portal de 24 Horas, el diario sin límites. Hasta entonces. Hasta siempre.